Buenas noches, en el siguiente video voy a resolver algunos ejercicios de movimiento armónico simple en base a la cinemática de este movimiento. En este caso, por ejemplo, vamos a tomar en cuenta lo siguiente. Las ecuaciones de posición, velocidad o aceleración se puede expresar ya bien en función del seno o del coseno. Por ejemplo, en su ficha pedagógica que les entregué esta semana, tienen para la posición la siguiente ecuación. X es igual a amplitud por el seno del ángulo. Ya. Pero también puedo resolver cualquier tipo de ejercicio si cambio el seno por el coseno. Es decir, me da exactamente lo mismo. En este caso, por ejemplo, entonces, nosotros trabajaremos los ejercicios en base a la función seno, pero también se puede hacer con la función coseno. La única diferencia es la gráfica. Por ejemplo, cuando se grafica, si yo trabajo con la función seno, yo tengo la siguiente forma. La gráfica va hacia arriba y hacia abajo de esta manera. En cambio, si yo trabajo con la función coseno, la gráfica en cambio empieza desde abajo hacia arriba. Pero la estructura o las variables físicas son exactamente las mismas. Por ejemplo, en este caso, como les dije hace un momento, podemos trabajar con la función seno o coseno, ya sea para la posición, para la velocidad o para la aceleración. ¿De acuerdo? Aclarando este caso o este tema, vamos a hacer un par de ejercicios donde vamos a aplicar, en este caso, la ecuación de posición y la ecuación de velocidad. Para el primer ejercicio, por ejemplo, yo tengo la siguiente ecuación. Un objeto se mueve en forma armónica simple con la siguiente ecuación de posición. X es igual a 2 seno de 30 pi t más pi medios. En este caso, por ejemplo, con esta ecuación yo quiero calcular la amplitud de ese resorte o de ese movimiento. Recuerden que el movimiento armónico simple es el ejemplo típico de un resorte o el movimiento de un resorte, ya sea en forma horizontal o en forma vertical. Eso lo expliqué en el video anterior. ¿De acuerdo? Entonces yo tengo, por ejemplo, en este caso, esta ecuación. Quiero calcular solo con esta ecuación la amplitud, el periodo y la frecuencia de este ejercicio o de este movimiento. ¿Qué hago ahora entonces en este caso? Voy a comparar la ecuación general con la ecuación del ejercicio. ¿Cuál es la ecuación general de la posición? X es igual a amplitud seno de frecuencia angular por tiempo más fase inicial. ¿Qué hago ahora? Voy a comparar esta ecuación general con la ecuación de mi ejercicio. Por ejemplo, en este caso, para conocer cuánto vale la amplitud, comparo. La amplitud es todo lo que está antes del seno. Si yo me fijo en la ecuación, el 2 está antes del seno. Por lo tanto, la amplitud va a valer 2. Si es que no se da la unidad, la amplitud se maneja en metros y el tiempo en segundos. Por lo tanto, en este caso, diremos que la amplitud de mi ejercicio ha sido 2 metros. Y fíjense, en este caso, ya tengo resuelto la primera incógnita. Ya tengo resuelto mi primera variable. Solo comparando la ecuación general con la ecuación de mi ejercicio. La amplitud es lo que está antes del seno. ¿Qué tengo antes del seno? El 2. Por lo tanto, la amplitud para este ejercicio vale 2 metros. Si yo tuviera aquí un valor de 3, 4, 10, 1000, ese será el valor de la amplitud. Ahora vamos a calcular el periodo. El periodo, recuerden que representa
el tiempo que demora un objeto en dar una oscilación completa. Aquí es igual periodo 2pi dividido para frecuencia angular. ¿Qué pasa en este caso? No conozco cuánto vale este valor. Me fijo en mi ecuación. ¿Cuál es la frecuencia angular? Todo lo que esté antes del tiempo. Veo mi ejercicio y me doy cuenta que lo siguiente. Antes del tiempo que tengo, 30pi. Por lo tanto, este valor o este número representa la frecuencia angular. Es decir, como está antes del tiempo, 30pi representa la frecuencia angular. En ese movimiento armónico no se trabaja con el valor decimal de pi, es decir, con 3.14. Trabajaremos o se trabaja con el valor de pi entero. O digamos en este caso, manteniendo o conservando ese valor. ¿Qué hago ahora? Reemplazo. Periodo que es igual a 2pi dividido para la frecuencia angular que vale, recuerden, 30pi. Porque está antes del tiempo, en base a mi ecuación general. 2pi dividido para 30pi. ¿Qué hago ahora? Simplificar. Como tengo el valor de pi arriba y abajo, lo puedo anular o lo puedo simplificar. La mitad de 2, 1. La mitad de 30, 15. ¿Qué significa esto? Que el periodo ha sido 1/15 de segundo. Y he calculado el periodo para este ejercicio. Aquí lo mantengo como fracción. Ya se van a dar cuenta por qué. Una vez que ya calculé el periodo, puedo calcular la frecuencia. Aquí es igual la frecuencia a la inversa del periodo. Es decir, voy a borrar esa parte que ya expliqué. La frecuencia en este caso es igual a 1 dividido para el periodo. Reemplazo en la fórmula. 1 dividido para ¿cuánto? ¿El periodo cuánto era? ¿Recuerdan? 1/15. Entonces ustedes dividen 1 dividido para 1/15 y la frecuencia les va a dar 15 Hz. Por esa razón lo dejé el periodo en forma de fracción, para que me dé un resultado entero. Pero si ustedes desean dividir, no hay problema, eso no afecta mayormente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, fíjense, he resuelto mi ejercicio en base a mi ecuación de la posición. Solo voy comparando los términos de la ecuación con los términos de mi ecuación del ejercicio en sí. Resumiendo entonces para este ejercicio, la amplitud era 2 metros, el periodo era 1/15 de segundo y la frecuencia era 15 hercios o 15 Hz. Y tengo mi ejercicio resuelto. Vamos ahora a explicar otro ejercicio en cambio donde voy a aplicar yo la ecuación de la velocidad y vamos a calcular lo mismo. Periodo, frecuencia, amplitud. ¿Sí? Tengo, por ejemplo, el siguiente ejercicio. Me da la ecuación de la velocidad de la siguiente manera. Dice que la ecuación de la velocidad vale 5 por coseno de 2πt más pi. ¿De acuerdo? En este caso, fíjense lo siguiente. Tengo la ecuación de la velocidad para este movimiento. Quiero calcular el periodo, la amplitud y la frecuencia. ¿Cómo lo voy a hacer? De la siguiente manera. Comparo otra vez con la ecuación en cambio ahora de velocidad. Ya no de posición, sino de velocidad. ¿Cuál es la ecuación de velocidad? Velocidad es igual a amplitud por la frecuencia angular por el coseno de frecuencia angular por tiempo más fase inicial.
En este caso, la fase inicial vale pi. No tomaremos en cuenta o no se tomará muy en cuenta la fase inicial para este caso, a menos que el ejercicio me pregunte cuánto vale esa fase. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué voy a hacer? A comparar. Si yo me doy cuenta y comparo, por ejemplo, la amplitud, fíjense lo siguiente. ¿Cuál es la amplitud? Todo lo que esté antes del coseno. Pero aquí que tengo para este ejercicio, amplitud por frecuencia angular. Es decir, que lo que está antes del coseno, ¿qué es? La amplitud y la frecuencia angular. ¿Y ahora cómo sé cuánto vale esa frecuencia angular? Me fijo en el paréntesis. ¿Qué tengo aquí la fórmula? Frecuencia angular por tiempo. Por lo tanto, esta frecuencia es lo que está antes del tiempo. Comparo y veo mi fórmula del ejercicio. ¿Qué tengo antes del tiempo? 2pi. Por lo tanto, la frecuencia angular para este ejercicio es 2pi. Porque está antes del tiempo, comparando con la ecuación general. Ahora puedo calcular la amplitud de la siguiente manera. ¿Qué significa esto? Amplitud por frecuencia angular. Es decir, que AW, ¿a cuánto vale? A 5. Porque este valor está antes del coseno. ¿Y qué tengo antes del coseno? Amplitud por frecuencia angular. Todo este término representa o es igual a 5. En base a mi ejercicio. Ahora, ¿qué hago? Despejar la amplitud de esta ecuación. La frecuencia angular que está multiplicando la paso a dividir. Por lo tanto, amplitud, ¿a qué va a ser igual? A 5 dividido para la frecuencia angular. ¿Cuánto vale la frecuencia angular? 2pi, en base a mi ejercicio. Por lo tanto, yo divido 5 dividido para 2pi. En este caso, como les dije hace un momento, se conserva el valor de pi. Por lo tanto, ustedes solo van a dividir 5 dividido para 2. Es decir, 2.5. ¿Qué significa esto? Que la amplitud vale 2,5 pi metros. Y fíjense, en este caso he calculado o ya he obtenido el valor de la amplitud para este ejercicio. Si ustedes desean, pueden multiplicar por 3.14. También es válido o también es correcto. Pueden hacerlo como ustedes le vean más conveniente. Pero normalmente, como les dije hace un momento, se suele conservar el valor de pi hasta el final. Entonces, fíjense, aquí también voy comparando la ecuación general con la ecuación de la velocidad de mi ejercicio. En este ejemplo, tengo que darme cuenta que lo que está antes del coseno es AW, no solo A, no solo W, AW. Luego me fijo, W es lo que está antes del tiempo. ¿Qué tengo antes del tiempo? 2pi. Por esa razón, W vale 2pi. Luego aplico AW es igual a 5 porque está antes del coseno. Y de aquí despejo la amplitud. La W está multiplicando, la paso a dividir. 5 dividido para 2pi, 2,5 pi metros. ¿De acuerdo? Vamos ahora a calcular en cambio el periodo de mi ejercicio. Fíjense, en este caso ya sé cuánto vale ese valor. ¿A qué es igual periodo? Periodo es igual a 2pi dividido para frecuencia angular. ¿Pero cuánto valía la frecuencia angular? 2pi, porque estaba antes del tiempo. ¿Qué hago ahora? Reemplazo. 2pi dividido para 2pi. ¿Qué hago ahí? Se anula pi. Puedo simplificar. Mitad 1, mitad 1. Por lo tanto, el periodo, ¿cuánto ha sido? 1 segundo. ¿Qué significa esto? Que ese resorte se demora 1 segundo en dar una oscilación completa.
¿Qué me falta calcular? La frecuencia. Recuerden que la frecuencia es el inverso del periodo. ¿De acuerdo? Frecuencia que es igual a 1 dividido para el periodo. ¿Pero el periodo cuánto valía? Un segundo. 1 dividido para 1 a 1. Por lo tanto, la frecuencia ha sido 1 Hz. Y he resuelto mi ejercicio número 2 solo comparando con la ecuación de velocidad. Entonces, en estos casos o estos ejercicios se resuelven simplemente por comparación. Comparar la ecuación general con la ecuación de mi ejercicio. ¿De acuerdo? Y vamos ahora a explicar un ejercicio en cambio de forma gráfica. Para esto, como les decía hace un momento, tomaremos siempre en cuenta o tomaremos siempre como referencia que el ángulo y la fase inicial vale 0. Es decir, que el ángulo vale 0. Yo tengo, por ejemplo, la siguiente gráfica. De posición con respecto al tiempo. El tiempo se mide en segundos y la posición en metros. Y tengo la siguiente gráfica. Digamos que, por ejemplo, el tiempo va cambiando de la siguiente manera. Aquí tengo 1 segundo, acá tengo 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, 6 segundos, 7 segundos. ¿Sí? Digamos que aquí, por ejemplo, tengo de 1 metro y acá menos 1. En este caso, por ejemplo, fíjense, esta gráfica representa cómo se mueve el resorte o cómo va cambiando su posición a lo largo del tiempo. Se va moviendo de arriba hacia abajo durante un tiempo determinado. Con esta gráfica yo quiero calcular la amplitud, el periodo y la frecuencia. Y también quiero calcular la ecuación de movimiento. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer ahora en este caso? Recuerden que es la amplitud. La amplitud representa la máxima distancia que recorre el resorte antes de descender o antes de moverse. En este caso, por ejemplo, fíjense, estos puntos representan la amplitud. Aquí empieza a subir y luego llegas a una altura máxima o a una distancia máxima y otra vez desciende. Otra vez baja hasta acá y otra vez sube. Y el movimiento se da de esta manera. Sube hasta una distancia máxima y baja. Baja y sube. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, fíjense, yo me doy cuenta de mi gráfica. En este punto máximo, ¿cuánto vale la distancia? 1. Por lo tanto, la amplitud para este resorte ha sido 1 metro. Porque hasta aquí llega y luego otra vez empieza a bajar. Bajó hasta aquí y otra vez empieza a subir. El movimiento sigue de esta manera. Por lo tanto, en este caso no debo hacer ningún tipo de cálculo. Simplemente me debo dar cuenta en mi gráfica cuál es el valor en el punto máximo de la gráfica. O en este punto de la curva. Por lo tanto, en este caso, hemos comprobado que la amplitud vale 1 metro. ¿De acuerdo? Vamos ahora, en cambio, a ver lo siguiente. ¿Qué es el periodo? El tiempo que demora el cuerpo en dar una oscilación completa. Gráficamente, ¿cómo me doy cuenta de eso? El movimiento empieza en un punto y debe terminar en el mismo punto. Por ejemplo, para este ejercicio, el movimiento empezó aquí, en este punto. Debe terminar en este mismo punto o a la misma altura. Y me doy cuenta que termina acá. ¿De acuerdo? ¿Qué significa esto? Que todo esto representa el periodo. ¿Por qué no tengo, por ejemplo, aquí? ¿O por qué no lo tengo acá, en este punto? Porque ahí sería solo media oscilación. ¿La oscilación completa qué es? Sube, baja
y otra vez sube. ¿De acuerdo? Entonces en este caso me doy cuenta que empieza aquí y termina acá, en el mismo punto y a la misma altura. No antes, no después. Me fijo en mi eje cuánto vale en este punto el tiempo. Y en este ejemplo, digamos que, por ejemplo, aproximemos, digamos que es el tiempo entre 4 y 5. Entonces vamos a suponer que ese tiempo es 4,5. Es decir, que el periodo para este ejercicio ha sido 4,5 segundos. Recuerden el periodo como me doy cuenta. Empieza en un punto y debe terminar en ese mismo punto. En este caso, debe terminar a la misma altura. Entonces, en este caso empezó aquí y terminó acá mismo. ¿Cuánto vale en ese punto el tiempo? Y ese corresponde al periodo. Ahora vamos a calcular la frecuencia. ¿A qué es igual la frecuencia? Frecuencia es igual a 1 dividido por el periodo. ¿El periodo cuánto vale? 4,5. 1 dividido para 4,5. Entonces, si ustedes desean, lo pueden dividir o pueden dejarlo como está. Es válido o es correcto. Entonces, si yo divido, me va a dar una frecuencia de 0,2. 2 con un decimal suficiente. 0,2 hercios. Y fíjense, he resuelto ya 3 variables. ¿Qué me falta calcular? La ecuación de la posición. Entonces, fíjense la amplitud gráficamente, que es el punto máximo, arriba o abajo. El periodo, que es el tiempo que demora en llegar de un punto y terminar en el mismo punto, acá. Y la frecuencia dividiendo 1 para el periodo. Solo gráficamente. ¿Qué me falta ahora hacer? Calcular la ecuación de la posición. Tengo lo siguiente. En este caso, por ejemplo, ¿cuál es la ecuación de la posición? X es igual a amplitud por el seno de frecuencia angular por tiempo más la fase inicial. ¿De acuerdo? En este ejercicio, ¿qué me falta conocer? ¿Cuánto vale esta frecuencia angular? ¿Cómo obtengo este valor? A partir del periodo. Calculemos ese valor. ¿A qué es igual el periodo? ¿Recuerdan? A 2pi dividido para la frecuencia angular. Y de esta fórmula yo voy a despejar la frecuencia. Aquí aplico las reglas conocidas. Lo que divide pasa a multiplicar, lo que multiplica pasa a dividir. Aquí hago un intercambio. Frecuencia es igual a 2pi dividido para el periodo. Esta frecuencia que estaba dividiendo se pasa acá arriba a multiplicar y tengo despejado. El periodo que está acá arriba pasa a dividir y tengo abajo. Ahora sí que hago reemplazar. 2pi dividido para ¿cuánto? ¿Recuerdan cuándo valía el periodo? 4,5. Entonces yo divido, como les dije hace un momento, se conserva el valor de pi hasta el final. Solo divido los valores enteros. 2 dividido para 4,5. Al dividir esos dos valores me da 4/9. Es decir, que la frecuencia vale 4/9 de pi. Ahora sí ya tengo todos los datos conocidos para expresar mi ecuación de la posición. ¿Qué hago ahora? Escribir. Posición es igual. ¿La amplitud cuánto valía? 1 metro en base a mi gráfica. Solo pongo el valor numérico. 1. Por el seno de ¿cuánto vale la frecuencia angular? 4/9 pi. Pongo aquí 4/9 pi por tiempo, que es el tiempo más la fase inicial. En este caso, por ejemplo, fíjense, la gráfica empieza desde 0. Por lo tanto, este ángulo vale 0. No lo voy a poner, el 0 no se pone, el 0 en este caso no es representativo. Por lo tanto, la ecuación me quedaría de esta manera. 1 por el seno de 4/9 pi por t. Y tengo mi ejercicio resuelto. Entonces, fíjense siempre,
Yo puedo resolver cualquier tipo de ejercicios conociendo la ecuación de la posición y comparando, o conociendo la gráfica del movimiento e identificando amplitud, punto máximo, periodo, tiempo de la oscilación completa. Entonces, en este caso, el día viernes que tenemos refuerzo académico, resolveré más ejercicios y aclararé sus dudas referente a este tipo de problemas o a este tipo de movimiento. Por favor, estudiar y revisar la ficha donde están ejercicios resueltos. Muchas gracias.